Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por un nuevo día, le damos gracias al Señor como en cada reunión por todas y cada una de sus bendiciones. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido tener descanso, recuperar fuerzas, prepararnos para un día más. Y este día más no sería posible sin la buena voluntad del Señor. Es importante considerar en todo tiempo estar agradecidos con Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Si yo despierto, decir gracias Dios, gracias Señor, porque me permites contemplar un día más. Si usted tiene familiares cercanos a usted, esposa, esposo, hermanos, hijos, gracias Dios porque me permites contemplarlos este día. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú nos guardes, que tú nos protejas, que tú nos sostengas, que tú nos lleves en la dirección correcta en este día. Permítenos estar agradecidos en todo y por todo. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra, entender lo que tú tienes que decirnos. Ayúdanos para ser sensibles a tu buena voluntad y a tu propósito en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para poder tener discernimiento y estar en paz, aun cuando las cosas pareciera que van en un sentido en el cual nosotros no quisiéramos. Nuestra confianza debe de estar en ti, porque ciertamente nada ocurre si no es por tu voluntad. Ciertamente tú eres soberano, y ciertamente en tu palabra tú nos dices que tú eres Dios. ¿Quién puede decirle a Dios, por qué haces esto, o por qué haces lo otro, o por qué dejas de hacer esto, o por qué dejas de hacer lo otro? Ayúdanos, Señor, para comprender tu buena voluntad. Padre, me despierto y encuentro a veces que estoy en necesidades diversas. Ayúdame a comprender, Señor, que quizás tú estás llamando mi atención y hay cosas en las cuales yo debo reflexionar, en las cuales yo tengo que poner empeño, en las cuales yo tengo que ir a la acción, en las cuales, en algunas otras, tengo que permanecer hasta escuchar tu voz y ser sensible a la respuesta que tú tienes a mis preguntas. Y mientras tanto, Señor, ayúdanos para caminar en tu palabra, para conocer tu palabra, para meditar en tu palabra, para reflexionar en tu palabra. Porque ciertamente, Padre, tú has enviado tu palabra. Por eso vivimos y por eso existimos. Y toda la creación es manifiesta de que grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios. Y en medio de todo ello, tú has hecho al hombre, el cual se pregunta, ¿quién soy yo? Y el cual pregunta, cuando no te conoce, ¿quién es Dios? Y al decir quién es Dios, viene a mi mente la palabra de Dios cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto, en la cual un hombre llamado Moisés es enviado por Dios para decirle al faraón que dejara ir al pueblo de Dios. Y la respuesta del faraón
fue para Moisés: ¿y quién es Dios? Yo no lo conozco. Moisés ciertamente tiene un encuentro con el Creador, tiene un encuentro con Dios. El Señor le habla y le dice que es necesario usar su vida con un propósito, con el propósito que Dios tiene, con un propósito que va más allá del entendimiento de cualquier hombre. Y ahí está Moisés delante de Dios, seguramente haciéndose muchas preguntas, pero escuchando, reflexionando. Y en un momento determinado, cuando Dios le indica que tiene que ir, Moisés dice: ¿y quién les voy a decir quién es el que me envía? ¿Quién les voy a decir que eres tú? Ve, Moisés, ve y diles que yo soy el que fui, soy el que soy y seré el que seré. En palabras más o en palabras menos, Dios está diciendo: yo soy Dios. Yo soy eterno. No tengo principio y no tengo final. Ve y dile a ese hombre que no me conoce que yo soy Dios. Y el mensaje para nosotros el día de hoy continúa siendo el mismo. Tristemente, una gran proporción del ser humano no conoce a Dios. Y cuando escucha a Dios, piensa en una palabra. Cuando escucha a Dios, quizás argumenta en su mente una serie de posibilidades en las cuales yo debo decir que estaba ahí mismo también con ese tipo de reflexiones. Y en las que yo pensaba que había algo más grande que lo que yo podía pensar o interpretar, que había algo que rebasaba mis pensamientos, pero no sabía qué. Desde el punto de vista de la ciencia, muchos científicos, no sé si en su mayoría o no, expresan y dicen finalmente que nosotros somos energía y que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Quizás en un sentido agudo, ni siquiera entendería yo cómo esto ocurre. Grandes pensadores han existido en los que han intentado responder esta pregunta. De alguna manera, es decir, no conocemos a Dios, no sabemos quién es ese Dios, no sabemos cómo concebir a ese Dios. Y ahí está este hombre llamado Moisés, yendo y llevando el mensaje que Dios le había dado. Dile que deje ir a mi pueblo para que mi pueblo me adore. Y subrayo aquí esta palabra. Dios quiere liberar a un pueblo para que vaya y le adore. Y la misma premisa está vigente el día de hoy. Dios quiere liberarnos para que vayamos y lo adoremos. Para que le digamos: tú eres Dios y no hay otro Dios en mi vida. ¿Puedo yo comprender esto? ¿Puedo yo entender esto? Dios quiere que vayamos delante de su presencia para rendirnos delante de Él. Dios quiere manifestarse a nosotros de muchas maneras. A veces lo hace de una manera sobrenatural, pero el hombre está tan absorto, está cautivo de sus pensamientos, que no le permiten comprender la grandeza de Dios. Aún aquellos que le han conocido y se han apartado no pueden comprender y entender la magnificencia de Dios.
Dios le indica a Moisés que vaya y que él lo va a respaldar con señales y maravillas. Y seguramente la mayor parte de ustedes conoce que vinieron una serie de plagas sobre el pueblo de Egipto. Y cuando las plagas venían, el opresor, el faraón, el tirano, le decía a Moisés: ven mañana porque voy a liberar a tu pueblo. Y al día siguiente su corazón era endurecido e impedía que ese pueblo fuera liberado. Espiritualmente para nosotros, y usted puede compartirlo conmigo, no, nosotros tenemos un opresor espiritual, un opresor que nosotros no vemos aparentemente, que no escuchamos aparentemente y que no sentimos aparentemente: el espíritu de maldad. Y Dios me habla y envía mensajeros para decirme que ciertamente hay un mundo espiritual que yo no conozco y que me tiene cautivo. Y de la misma manera que iba Moisés para decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore, de la misma manera Dios quiere liberarnos el día de hoy para que vayamos y lo adoremos. Yo sé que no es un concepto sencillo de comprender. A mí me cuesta trabajo entenderlo. Pero la palabra de Dios me anima y me alienta y me dice que para el que cree, todo le es posible. Y para el que cree, para el que se adentra en las profundidades de la palabra de Dios, Dios tiene una promesa hermosa que es revelarle sus secretos. Dios quiere revelarnos sus secretos. ¿Por qué tiene que hacerlo de esa manera? Porque Dios necesita hombres y mujeres perfectamente preparados, perfectamente entendidos, para que puedan ser usados para la obra que Dios tiene. Una obra en la cual Dios debe ser reconocido, Dios debe ser exaltado, Dios debe ser glorificado, Dios debe ser adorado. En el día a día, el día transcurre y estamos tan involucrados en nuestras propias actividades que difícilmente tenemos tiempo para tener un momento de reflexión. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando se encontraban en el jardín del Getsemaní, y les dijo: espérenme aquí en tanto yo vengo, porque voy a orar al Padre. Y Jesús les transmitía que venía un tiempo difícil. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en tiempos difíciles? ¿Nos acordamos de Dios? ¿Volteamos a Dios? ¿Clamamos a Dios? ¿Gemimos a Dios? Nuestro Señor Jesucristo va y ora y regresa, y cuando regresa encuentra dormidos a sus discípulos. El Señor les hace una exhortación y una súplica diciendo: oren por mí. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, la divinidad manifestada en carne como nosotros, diciéndoles a sus discípulos: oren por mí. No hay, escuche bien, nadie en este planeta que no necesite oración. No hay nadie que no necesite oración. Y el que dice que no necesita oración es porque vive engañado. Es porque vive en un mundo paralelo, diría yo, en un mundo virtual, y no estamos conscientes de nuestra circunstancia. Quizás preguntando igual que Faraón: ¿quién es ese Dios? Porque yo no lo conozco.
y Dios tiene que manifestarse de la misma manera que Dios se manifiesta en nuestras vidas día a día, todo el tiempo. No importan las circunstancias, si son circunstancias de gozo, de alegría, de júbilo, mucho menos tendríamos que acordarnos del Señor. O si son circunstancias difíciles, cualesquiera que éstas sean, que es más probable que nosotros volteemos hacia algún lado y digamos: Dios, ¿dónde estás? La palabra de Dios dice que vivimos bajo la gracia de Dios. Y Dios nos exhorta y nos dice: búscame mientras pueda yo ser encontrado. Búscame. Necesito que vengas a casa. Dios está más interesado en manifestarse a nuestras vidas que lo que nosotros estamos interesados en buscarle. Pero nuestra oración es que el Señor les alcance y nos alcance a todos nosotros, que nos lleve al entendimiento, que nos lleve a la comprensión. Hay un propósito en todo ello, que todos nosotros alcancemos la salvación y que un día estemos en la casa del Señor para alabarle, para bendecirle, para glorificarle. Si bien ciertamente una vez que usted tiene un encuentro personal con Dios, la pregunta es: ¿qué va a hacer usted? Y si usted hace un recuento en su vida, habrá circunstancias en las que Dios ha dejado manifiesto de su presencia, de que es Él el que está obrando, y aún así dudamos. Oremos para que el Señor no retire su mano de nosotros mientras haya tiempo. Oremos para voltear al Señor. Oremos para que el Señor traiga en mí la convicción de que todos los dones y talentos que nos ha dado tienen un propósito: alabarle y adorarle a Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Quizás no nos guste la expresión de que Dios va a demandar de nosotros y preguntarnos y decirnos, tal y como está escrito en la palabra de Dios: ¿qué hiciste con los dones y talentos que yo te di? Habrá quien piense que no tiene ningún don, habrá quien piense que no tiene ningún talento, habrá quien piense que Dios lo ha abandonado y lo ha desechado y que no tiene nada. Esas son mentiras espirituales del maligno, mentiras de aquel que no está con Dios. Que el Señor le reprenda, haciéndonos creer que no merecemos nada, haciéndonos creer que no tenemos cualidades. Por supuesto que todos tienen dones y talentos, tienen cualidades. Pero cada uno de nosotros necesita un despertar para darse cuenta de ello. Y ese despertar viene como una llave que es introducida en un cerrojo. Solamente es posible con esa llave. No hay otra llave que vaya a abrir ese cofre, que vaya a accionar ese cerrojo. Y esa llave para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro camino. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino. Y oramos para que Dios nos anime, nos ayude a través de su Espíritu Santo, para aquellos que van comprendiendo la verdad, para aquellos que van entendiendo la verdad, no se queden atesorándola, sino que vayan y les hablen a otros y la compartan con otros, porque ese es el propósito de Dios para nosotros, a través de nuestra vida.
Dios el cual quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a la luz del entendimiento y que todos sean salvos. En la proclamación que les hicimos compartir hace 2 reuniones y es vigente para hoy, empieza diciendo: declaro que soy un hijo de Dios. Y recuerde que para ser hijo de Dios, el Señor dice que aquel que ha aceptado al Hijo merece ser llamado hijo de Dios. Y si es hijo, entonces pertenece a la familia celestial en la cual Dios es el Padre eterno. Declaro que soy un hijo de Dios por mi fe en Jesucristo. A través de mi fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, yo sé que tengo garantizada la victoria sobre el mundo y sus influencias. Paréntesis. Recuerde que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Recuerde aquel pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo está frente a Poncio Pilato cuando es interrogado y que Poncio Pilato le pregunta y le dice: ¿así que tú eres rey? Así es de que tú eres rey. Y lo que hay enfrente de Poncio Pilato es un hombre que ha sido golpeado y ha sido lastimado y ha sido humillado. Y está guardando silencio delante de él. Como si Poncio Pilato le dijera: mira cómo estás y quién eres, y tú me dices que eres Dios. Quizás para nosotros el paralelo es, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, alguien puede decir: pero mira en qué situación te encuentras. Da lástima la situación en que te encuentras. Mira la necesidad en la que estás, mira los problemas que tienes alrededor. ¿Cómo tú me dices que eres un hijo de Dios? Paralelamente, nuestro Señor Jesucristo le dice y le contesta: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he venido. Yo para eso he venido. Y nosotros hemos venido a este mundo para que en un momento determinado encontremos la paternidad nuestra, que es el Padre, que es el Padre eterno, y que yo pueda decir: para eso he venido, para convertirme en un hijo de Dios. Y en el proceso, porque es un proceso, sé que yo voy a llegar a la vida eterna. Y si esto no lo emociona, si esto no lo motiva, sigamos orando para que ese día llegue en su vida. Tenemos la victoria, aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. Tenemos la victoria sobre el mundo y sus influencias. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Poncio Pilato: yo para eso he venido, pero mi reino no es de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo estaba en el mundo y Él dice que ese no es su reino. Y entonces, ¿dónde está el reino? Su reino es el reino de Dios. Y Él vino a un mundo que estaba regido por el príncipe de la mentira. Para nosotros hay varios adjetivos: el príncipe de las tinieblas, el usurpador, el engañador, el mentiroso. Nosotros empezamos a vivir aquí la vida eterna y el Señor nos sostiene para vencer a este mundo y sus influencias. Por lo tanto, amamos a Dios, amo a Dios, y lo demuestro. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios?
Y la Biblia me contesta, guardando sus mandamientos, ejecutando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son una carga, sino una bendición. Yo tengo la certeza de que el Espíritu Santo da testimonio en mi vida. Y gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, yo sé que tengo la vida eterna garantizada. Y pido conforme a la voluntad de Dios. Y sé que Dios escucha mis oraciones. ¿Escuchó usted esto? Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Tenga la seguridad y la certeza de que cuando usted va con un corazón humillado, va con un corazón contrito, va en una actitud de mansedumbre y humildad delante de Dios y usted eleva su voz, Dios le escucha. Dios no es un Dios insensible. Y Dios responde conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Desafortunadamente, en medio de tantas corrientes de pensamiento, a veces el ser humano piensa que Dios tiene la obligación de hacer esto o aquello. Casi le ordenamos a Dios lo que tiene que hacer. Y cuando tomamos esa actitud, déjeme decirle que hay algo interno en la vida de esas personas que habla de su avaricia, de su egoísmo y de su vanidad en medio de un mundo caído, perteneciendo por lo tanto a ese mundo caído, porque ese mundo caído tiene esos mismos principios. Aún el pueblo de Dios es engañado. Cuando argumentando la palabra de Dios, a usted le dicen, tú puedes, y quitan de la ecuación a Dios. Y Santiago, en la palabra de Dios me responde en el libro de Santiago, diciendo, sí, yo puedo si Dios quiere, si es conforme a su voluntad, si es conforme a sus propósitos. Y para estar en la voluntad, para estar en los propósitos de Dios, Dios dice, guarda mis mandamientos. Ayúdame, Señor. Fortaléceme para guardar tus mandamientos. Dame entendimiento, dame revelación para que mis oraciones estén alineadas a tu voluntad. Y sé que al guardar tus mandamientos y que mi voluntad esté conforme a tu voluntad, entonces, Señor, yo estoy guardado del maligno, porque el Hijo de Dios me protege. Yo soy de Dios y vivo en su verdad. Amén. Amén. Con frecuencia oro, casi día a día, por la actividad que yo llevo. Una de mis peticiones al Señor es, Señor, dame palabra para el día de hoy, para que tú hables, Señor, que no sea mi corazón, que no sea mi emoción la que me deje llevar, para que tú puedas hablarles a las personas, para que tú puedas tocar su corazón, para que ellos sean sensibles a tu llamado, oh Dios. Es Dios el que hace la obra. No la hace ningún hombre, no la hace ninguna mujer. Es Dios, a través de vasos que Él ha preparado para derramar su palabra. En esta semana y hoy antes de esta reunión, el Señor me llevaba a uno de los salmos. Los salmos están en el Antiguo Testamento, están casi a la mitad de la Biblia, de una Biblia protestante. Casi exactamente a la mitad está el libro de los salmos.
La mayor parte de estos salmos fueron escritos por el rey David. David tenía ciertos dones y talentos para la poesía y para la música. Él tocaba el arpa y escribía. Compuso la mayor parte de ellos. Y estos salmos reflejan la profundidad de la relación que David tenía con Dios y la capacidad que fue desarrollada en David como favor de Dios para expresar las emociones humanas de una manera sincera y honesta, como en este salmo, Salmo 139. Y déjeme decirle antes de leerlo que el Salmo 139 expresa durante su desarrollo los tres principales atributos de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Dios lo sabe todo. Dios lo puede todo. Dios está en todos lados. La omnisciencia de Dios destaca lo que Dios conoce de manera completa, no de manera parcial. Y David está hablando y está diciendo que Dios conoce cada pensamiento de nosotros, cada intención del corazón de nosotros. En este salmo dice que incluso Dios conoce nuestras palabras antes de que nuestra boca las pueda articular. Y no hay nada oculto para Dios. A veces nos engañamos cuando nuestras vidas se desvían fuera de la voluntad de Dios, pensando que Dios no se da cuenta o que Dios permanecerá indiferente ante nuestras actitudes. Dios es omnipresente. Y David se pregunta, ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios? Dios es omnipotente. Dios lo ha hecho todo, todo. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo da una reflexión en la cual dice que cómo es posible que no nos demos cuenta que todas las cosas han sido hechas por Dios y que al no entender que todas las cosas han sido hechas por Dios, negamos la existencia de Dios. Y da una sentencia muy severa porque dice que entonces cuando nosotros tomamos esa actitud, Dios dice que nos entrega a nuestra mente desviada, a nuestra mente depravada, para que hagamos cosas que no agradan a Dios. Dios dejó manifestado que Él hizo el cielo, las estrellas, el sol, la luna, los planetas. Hizo y formó la tierra, hizo los cielos y separó las aguas. Hizo todos los animales y todos los vegetales y toda la vida como la conocemos. Dios la puso ahí. Y en medio de todo, Dios puso al hombre. ¿Cómo es posible que el hombre pregunte quién es Dios? Como decía Faraón, ¿quién es Dios que yo no lo conozco? Y Dios dice, he dejado todas estas cosas para que ustedes tengan la certeza y la convicción de que yo lo he creado. Y lo he creado para ustedes. Pero nosotros desechamos esa gracia de Dios sobre nosotros. Déjeme decirle
¿Qué va a hacer usted cuando Dios se le revele a su vida? Como se revela a Dios en todo momento y en cada momento a lo largo de la historia del hombre. ¿Qué vamos a hacer? Y de eso es lo que habla este salmo. Me voy a permitir leerlo de manera completa. Salmo 139, 1. David empieza diciendo: oh Dios, tú me has examinado y me conoces. Dios nos examina cada día y nos conoce perfectamente. Dice que conoce hasta el último cabello de nuestro pelo. Continúa diciendo David, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Y escudriñas tú, Dios, mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Hay algún camino que no sea conocido para Dios? No podemos entenderlo cuando pensamos en 7,000 millones de habitantes sobre la tierra y pensar que Dios conoce el pensamiento de de cada uno de ellos es algo que ni siquiera cabe en nuestra mente. No lo podemos entender. Y Dios dice: nadie puede entender mis pensamientos porque mis pensamientos me pertenecen a mí. En el Salmo 139, 4 continúa David diciendo: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Dios, he aquí, Jehová, que tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, y vean la expresión del rey David en esta oración y en este versículo: tal conocimiento es demasiado para mí. Es maravilloso. No alcanzo a entenderlo, pero es maravilloso, me impresiono. ¿Cuántos de nosotros podemos maravillarnos en el día a día por la manifestación de Dios en nuestras vidas? Y los ejemplos pueden ser múltiples. Quizás yo solamente tome uno, que es el reflejo de una familia. Que si usted está pasando por situaciones difíciles, pero usted puede ver a su esposa, a su esposo, y puede ver a sus hijos, y puede ver a sus familiares, uno puede enfocarse en decir: gracias Dios, gracias por este esposo que a veces no lo aguanto, o gracias por esta esposa que a veces ya no quisiera que estuviera, o gracias por estos hijos, aunque sé que a veces se desvían del camino, pero gracias Dios, gracias porque tú los pusiste alrededor, y me siento tan complacido. Y me siento tan alegre y tan contento y me maravillo de las cosas que van ocurriendo. Y tristemente a veces esto no es así. David dice que es algo tan maravilloso que no lo puede comprender. Escapa a nuestro pensamiento. Continúa diciendo David y dice en el Salmo 139, 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo esconderme de Dios? ¿A dónde puedo ir que Dios no me encuentre? ¿Y a dónde huiré de su presencia? Y continúa diciendo David y dice: si subiera a los cielos, ahí está Dios. Y si descendiera al Seol, al lugar de los muertos, e hiciere a mí mi estrado allí, he ahí que tú también ahí estás. Y si tomare las alas del alba, y si habitar en el extremo del mar, aún ahí, esté donde esté, aún ahí me guía tu mano y me sostienes con tu diestra de poder. Si yo dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún
Las tinieblas no encubren a Dios. Y la noche resplandece como el día, y lo mismo son las tinieblas que la luz cuando Dios está presente. La bendición de Aarón para el pueblo de Israel decía: Dios, que tu rostro resplandezca sobre nosotros en el día a día. Cuando habla de que tu rostro resplandezca en nosotros, habla de la presencia de luz. Cuando Dios está presente, no hay tinieblas, no hay obscuridad, no hay dudas, solamente debe de prevalecer la certeza de que es Dios el que nos sostiene en el día a día. Salmo 119:13 continúa diciendo y dice: porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son y maravillosas son tus obras. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Está nuestro corazón agradecido? ¿Está nuestro corazón lleno de gozo cuando yo descubro el favor de Dios sobre nuestras vidas? Ese es el corazón que Dios desea. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y continúa diciendo: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, cuando todavía no tenía forma, cuando todavía mis órganos no estaban formados, mi embrión estaba viendo tus ojos, oh Dios. ¿Cómo puede el hombre tomar decisiones y decir que puede disponer de lo que Dios ha formado o ha creado, como tanta gente parece querer creer o entender, y tomar decisiones que no le corresponden? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuando hacíamos nuestras prácticas de medicina, veíamos huevos cuando eran fecundados y los veíamos al microscopio. Y antes de que hubiera nada, veíamos vasos sanguíneos que se estaban moviendo, a través de los cuales empezaban a circular las células de la sangre, los glóbulos rojos. Y de repente se formaba un corazón y empezaba a latir, y que era que mantenía ese flujo y esa corriente de sangre. Pero aún no había las partes que correspondían, en este caso, a un pollito. Pero ya estaba ahí, estaba presente la vida. Y de eso está hablando y está diciendo: mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo alguien puede levantarse y decir que no hay vida? Déjeme decirle que hay alguien. La Biblia habla de él como Satanás, que engaña, captura y pervierte el pensamiento del hombre para que no voltee a Dios y para que no adore a Dios. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque hay una sentencia eterna para todos aquellos que insisten y persisten en mantenerse alejados de la luz. Me impacta que dice que en el libro de Dios están escritas todas las cosas que luego van a ser formadas y que no falta ninguna. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si yo enumero
cada uno de ellos. Si yo enumerara cada uno de los pensamientos de Dios, no podría yo contarlos y serían como la arena. Y aún despierto, y aún estoy contigo, oh Dios. Luego del Salmo 139, 19 al 22, David está expresando ante Dios por aquellos que insisten en apartarse del camino de Él. Y dice: de cierto, Dios, tú harás morir al malo, tú harás morir al impío. Apartaos pues de mí, dice David, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra Dios, y tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Acaso, Señor, no aborrezco yo también a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Yo también los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Y aquí en este aspecto recuerde que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes de maldad que habitan en los espacios celestiales. Contra ellos es nuestra lucha. Y el Salmo 139, 23 y 24 son verdaderamente hermosos, en los cuales David está diciendo: examíname, oh Dios, examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame, Dios, en el camino eterno. Quiero finalizar con un canto que escuché cuando yo empecé a asistir a una iglesia y aún no conocía lo que Dios me permite conocer de Él el día de hoy. Y aunque no conocía, déjenme decirles que me impactaba. Había algo dentro de mí que incluso el término es me quebrantaba. Quebrantamiento es cuando una persona está llorando. Y había algo dentro de mí que me quebrantaba. Y quiero leerles las estrofas y más tarde Víctor va a dejar probablemente el link o la canción para que usted la tenga también. Yo le invito a entonarla porque es un canto verdaderamente hermoso. El canto se llama Toma mi corazón. Toma mi corazón. Y dice: tú conoces, oh Señor, todo mi corazón y cada uno de mis pensamientos. Y al venir ante tu altar, para contigo estar, te ruego que tú quites mi maldad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensar, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Toma mi corazón, a ti te lo entrego hoy. Límpialo con tu sangre, Jesucristo, y llénalo de paz, y dale tu libertad. Libre quiero ser para adorar. Yo lo he señalado de manera hablada. Le ruego al Señor y oro para que usted pueda escucharlo. Y si puede, cántelo. Y si puede, apréndaselo. Está basado en el Salmo. Y al hacerlo, usted está orando a Dios, que también es una manera de adorarle a Él. Que tengan un excelente día.
Que Dios los bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre la vida de todos y cada uno de ustedes. No importa las circunstancias, recuerde que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Confíe en Él y Dios hará. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Conoces, oh Señor, todo mi corazón y cada uno de mis pensamientos. Y al venir ante tu altar para contigo estar, te ruego que tú quites mi maldad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensar, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Toma mi corazón, a ti lo entrego. Límpialo con tu sangre, Jesucristo. Llénalo de paz, dale tu libertad. Libre quiero ser para adorar. Tú conoces, oh Señor, todo mi corazón y cada uno de mis pensamientos. Y al venir ante tu altar para contigo estar, te ruego que tú quites mi maldad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensar, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Toma mi corazón, a ti lo entrego. Límpialo con tu sangre, Jesucristo. Llénalo de tu paz, dale tu libertad.
Cristo.